mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos delante del Padre. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante ti. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús.
esta mañana todos juntos. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Ángeles se postran a tu nombre y toda autoridad se rinde ante ti, ante el único Rey, ante el único Dios, y todo poder y dominio se humillan ante ti. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. Levanta tu voz y dile: ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo. Vamos a decirle una vez más: ángeles se unen hoy a nuestro clamor, a nuestro canto. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. Una vez más, ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo. Ahora dile conmigo: la tierra canta. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que tú eres santo. la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo.
Bueno, vamos a empezar una serie. Estábamos cantando algo tan hermoso que habla precisamente de lo que hizo la sangre de Cristo. ¿Cuántos han escuchado la palabra evangelio? ¿Alguien ha escuchado la palabra evangelio? ¿Saben qué significa evangelio? ¿Qué significó la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue real o no fue real? Entonces vamos a empezar una serie porque creemos que el mundo necesita saber qué pasó con Jesús. El mundo necesita saber que hemos sido justificados a través de su sangre en la cruz y que tenemos la bendición, la gracia de tener esperanza. Y estaba una de las canciones, decía: ¿será que el mundo hoy tiene esperanza? ¿Ustedes qué creen? Con todo lo que estamos viendo, ¿tendrá esperanza nuestra juventud? ¿Tendrá esperanza nuestros niños que van a encontrar un mundo en contra de todas las situaciones? Y hoy vamos a empezar esta serie, pero para empezar esta serie tenemos hoy la palabra a través de dos de nuestras jóvenes líderes aquí en la iglesia. Quiero invitar a Juliana y a María Alejandra, y ellas son parte de nuestro equipo de liderazgo. Ellas son maestras, bueno, han predicado con nosotros y sé que esta palabra va a ser muy, muy especial. ¿Cuántos tienen preparado su corazón? Yo quiero orar esta mañana por ellas y por lo que el Señor va a hablar a través de sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque los dones son tuyos, Señor. Hoy ellas reciben de ti esta palabra, Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que tú guíes cada palabra que tú has allí, Señor, colocado, Señor, para entender la bendición de lo que tú significas para nosotros y para el mundo. Padre, te damos gracias porque será un mensaje que quedará escrito en nuestros corazones. Y Espíritu Santo, gracias por guiarnos y gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidas. Gracias, mi pastor. Buenos días, iglesia. Qué alegría poder estar con ustedes hoy las dos. Es un gozo muy grande para nosotras porque nuestro amor por esta iglesia es muy grande, nuestro amor por Jesús es enorme y nuestro amor por una a la otra también. Entonces 10 de 10, hoy les fue bien, 2 por 1, pague 1, lleve 2 y aquí estamos las dos. Antes quería contarles un poquito de la relación entre mi hermana y mi persona, como para que entiendan de dónde surgió la idea de estar juntas hoy en esta prédica. Mi hermana y yo, cuando mi hermana se alisa el pelo, la gente dice que somos gemelas, o sea, nos preguntan si somos mellizas, si somos gemelas, porque somos igualitas físicamente. Pero los que conocen realmente como nosotras somos, saben que somos polos opuestos, el yin y el yang. El Señor, cuando nos mandó, literal fue más rojo como Moisés, la mitad para la una, la mitad para la otra y ya está. Lo que tiene mi hermana, yo no lo tengo, lo que yo tengo, no lo tiene mi hermana y punto. Entonces, para nosotras generalmente siempre vemos como un complemento entre las características que cada una tiene, porque la otra carece lo que una posee y al revés. Entonces, por ejemplo, mi hermana es una persona, ustedes la han visto muy seria, muy puesta, una persona como muy directa en sus palabras. Yo soy una persona ridículamente sentimental, me lloro las novelas, me lloro los comerciales, me lloro los todo, yo lloro por todo. El Señor me dio una provisión infinita y limitada de lágrimas porque chillo por todo. Mi hermana, por otro lado, odia las matemáticas, yo soy fan de las finanzas. Mi hermana es súper ordenada y no es que yo sea desordenada, simple y sencillamente como que el mundo se confabila en contra del orden y yo. Entonces, cuando nosotras nos alineamos en algo, cuando las dos pensamos en lo mismo, cuando nuestro cerebro va hacia la misma dirección, nosotros decimos: esto es de Dios, es del Espíritu Santo, no hay de otra, porque en nuestras capacidades eso nunca pasa. Y con esta prédica fue así. Cada una estaba estudiando el mismo tema al mismo tiempo, por separado, ella en su manera, yo en mi manera. Y una vez nos sentamos y yo le decía: estoy estudiando esto y siento en mi corazón que es algo que todos debemos saber y que hemos de compartir. Y ella me dijo: yo estoy estudiando exactamente lo mismo y estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces fuimos al pastor, le presentamos la idea y queremos compartírselo porque de verdad pensamos y en nuestro corazón está ahí, no solo en nuestro corazón, sino
en la Biblia está que lo que les vamos a compartir es lo más importante que cualquier cristiano puede saber y conocer. Y anhelamos de corazón que hoy cada uno de ustedes abra su corazón para recibir la información, la revelación y la palabra que les vamos a compartir, porque es vital para cada uno de nosotros y para el planeta en el que estamos. Es por eso que hoy llamamos esta prédica la piedra angular. Y es precisamente con lo que decía mi hermana, que somos completamente distintas. Nuestra forma de estudio y aproximación a la palabra también lo es, porque tenemos conexiones y esa relación con Dios es completamente personal. Hay cosas con las que uno siente más afinidad o más conexión. Mi hermana para mí es el amor de Dios andante. Yo, por el contrario, me conecto más con Dios mediante su conocimiento y su sabiduría. Y es precisamente así que empieza esta prédica. Porque ustedes me preguntarán, Juli, ¿qué es eso de la piedra angular? No se preocupe, se lo vamos a explicar. La piedra angular es un concepto que se usa desde hace mucho tiempo como símil o analogía con Cristo. Porque la piedra angular es la primera piedra. Viene de primaris lapis. Primera piedra es la primera piedra que fundamenta cualquier fundamento de una estructura. Yo no soy arquitecta, pero tenemos un excelente arquitecto acá que me podrá colaborar. Y esa primera piedra es tan importante porque da rigidez, sostén y unión en la estructura. Y es precisamente por esas tres características que Pablo usa la piedra angular para hacer relación con Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 2:20. Que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo no sé, y siempre decimos si somos las únicas pecadoras que en algún momento se preguntaron por qué Cristo. Porque Jesús es Dios. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que es. Con tantas opciones que tenemos, Ganesha, Alá, y aquí puedo seguir, porque Él. Y el punto, lo dice la palabra, la piedra es Jesús. Y es Jesús porque es la única religión que habla de un Dios que se humilló a sí mismo. Y contrario al resto de religiones, no pidió sacrificios, sino que se sacrificó Él. Murió, pero resucitó. Y esto lo hizo para demostrar que solo Él y nadie más es Dios. Pero entonces, si Jesús es el punto de diferenciador entre nosotros y el resto de las religiones, si su existencia y su resurrección marcan el antes y el después del cristianismo, lo más importante que nosotros podemos hacer como cristianos es saber si eso fue verdad. Porque otro de los puntos que nos diferencia contra otras religiones es que el cristianismo no solamente dice que tuvo un salvador, sino el cristianismo argumenta que ese salvador es un personaje histórico probable, que Jesús vino a esta tierra y que podemos ver dónde, cuándo específicamente, y podemos probar su existencia, su crucifixión y su resurrección. Hoy lo que queremos compartirles a ustedes es el peso de la verdad de lo que creemos. Queremos mostrarles si realmente nosotros creemos en un mito, en una colección de libros bonitos para hacernos sentir bien, o en una verdad. Y para probar que Cristo resucitó, tenemos que probar tres aspectos importantes. Aspecto número 1, que Cristo existió, porque si Cristo no existió, pues esta conversación no tiene sentido. Punto número 2, que Cristo murió en esa cruz, porque si Cristo no murió, ¿de qué iba a resucitar? Y punto número 3, que Cristo resucitó una vez y para siempre. Entonces, empezando con el primer punto, la existencia de Cristo. Este punto es importante porque hay muchísimos argumentos de que Cristo no es un personaje histórico, de que Cristo es una invención del cristianismo para crear un héroe y crear una nueva religión. Muchas personas argumentan que no hay evidencia para la existencia de Jesucristo, pero la realidad es que la historicidad de Cristo, es decir, la evidencia que avala la presencia histórica de una persona,
es más grande que para cualquier otro personaje de la historia de la época. Y esta evidencia la podemos dividir en dos categorías. Categoría número 1, la evidencia bíblica. Categoría número 2, la evidencia secular. No nos vamos a centrar mucho en la categoría número 1, no porque no sea importante, sino porque realmente si un amigo de ustedes ateo les dice Cristo no existió, le va a valer 3 que le dicen de la Biblia. Y además porque la categoría número 2 aún más peso le da a la evidencia de que existió Jesucristo. Para el punto número 1 y para la evidencia bíblica, vamos a tomar el Nuevo Testamento. Primero con los evangelios, que son literalmente la testificación de aquellos que caminaron con Cristo, literalmente escribiendo, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que viví, este es el Cristo que conocí. Y después están las epístolas de Pablo, que son la gran mayoría del Nuevo Testamento, y otras cartas también que adicionan a este peso. Las epístolas de Pablo siendo específicamente importantes porque se escribieron entre el 50 y 60 después de Cristo, es decir, 20, 30 años después de que Él existió, después de que Él murió y resucitó. ¿Por qué es importante 20 y 30 años después? Porque es una cosa que yo me invente, que alguien vivió 500, 600 años después de que existió, y otra que me lo invente 20, 30 años después de que existió y vio, y toda la generación o la gran mayoría de la generación que lo vio sigue vivo y puede levantar la mano y decir, ese señor no existió. Entonces es una cosa que yo venga aquí en 10 años, en 20 años, y diga, el pastor Jorge López fue pastor de Sendas de Amor y Fe. Y la gran mayoría de ustedes, que pues esperamos que todavía estén aquí 20, 30 años después, me van a decir, efectivamente, el pastor Jorge López era el pastor de acá. Pero si vengo 600 años después, cuando Sendas de Amor y Fe no existe, pues ¿a quién le importa? ¿Quién me va a decir que no existe? Es decir, las epístolas de Pablo nos dan una fuente segura y certera de la existencia de Cristo, porque lo existió en un punto en el que se podía desmentir muy fácil si era falso. Y no fue así. Más adelante veremos un poco más del Nuevo Testamento y su veracidad, pero ahora quisiera que continuáramos con las fuentes no bíblicas de la existencia de Jesús. Y si para ustedes esto no es suficiente, nos vamos a una parte más externa. Y aquí solo vamos a mencionar unas de las pocas que existen. La primera se conoce como Josefus. Josefus fue un historiador romano muy importante, incluso ahorita, porque sus obras, sus relatos nos han permitido históricamente verificar muchos hechos. Además, su visión era explicar la vida de los judíos para los gentiles. Paréntesis, Juli, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, usted y yo. Gracias a Josefus, muchas de las cosas que se han escrito han podido ser comprobadas. Y solo para citarles, amigos, ustedes me dicen, no es suficiente. Entonces, Josefus en uno de sus libros menciona a Jesús como el Mesías que fue crucificado por Poncio Pilato. O en otra referencia dice, el hermano de Jesús llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. ¿Esto qué nos demuestra? Que un historiador respetado actualmente no dudaba de la existencia de Jesús. Es decir, que la persona de Jesús no era una duda dentro de los historiadores. Juli, no es suficiente, no se preocupe. Tácitus, otro historiador romano y que además, puntos a favor, era enemigo de Jesús. ¿Por qué puntos a favor? Porque no le interesaba inventar algo con lo cual estaba en contra. Su objetivo no era exaltar a Jesús, sino por el contrario, de por viajarlo, bueno, usted me entiende. Muchísimas gracias. Y en uno de sus libros, cuyo propósito, aparte de lo que estamos hablando, era criticar el imperio de Nerón, un emperador no es importante, le escribe diciendo, estoy preocupado, porque hay un Jesús que lo tratan como Dios e incluso le cantan. Tampoco dudaba de la existencia de Jesús y estaba en contra de él. Y como romano estaba preocupado, ¿qué vamos a hacer con este señor? Caso exactamente similar. Suetonius, otro historiador romano, le escribe a Claudio el emperador y hay una línea de correos, no emails por supuesto,
correos donde se escriben qué vamos a hacer con estos cristianos, este movimiento que se generó. Es decir, ni el emperador, ni el consejero del emperador, ni el historiador dudaban de la existencia de Jesús. Otro, muy importante, Plinio el Joven. Si a usted le gusta la historia, ha escuchado de Plinio. Plinio fue un senador romano muy importante. ¿Por qué tan importante? Porque su educación era extraordinaria para la época. Era científico y abogado al tiempo, además de historiador y copista. Todas sus disertaciones dentro del Senado romano hoy tienen un peso dentro de estas carreras. Y Plinio, nuevamente muy preocupado, pero orgulloso de lo que había logrado el Imperio Romano acabando con Jesús, le escribió al emperador nuevamente: se nos están saliendo de control los cristianos, ¿qué vamos a hacer? Y hay citas exactas de esto y hay muchísimas más, pero lo que queremos exaltar y hacer punto de énfasis es que la existencia de la persona de Jesús es un hecho. Pero ustedes me dicen: Juli, todas estas son romanas, podía haber cierta, no sé, algo detrás ahí. No se preocupe. Último para terminar, Maravés Serampión, y no se preocupen por el nombre, es el nombre que se le da a una carta que se encuentra en este momento en el Museo Británico. Y es de un sirio que está en la cárcel y le escribe una carta desde la cárcel a su hijo. Y le dice que ha escuchado de un rey judío que murió y resucitó. Esta es una clara mención a la persona de Jesús. Por fuera de los judíos, por fuera de los romanos, y en un tiempo completamente distinto. Entonces, con esto cubrimos el primer punto, que si Jesús existió, la historia lo corrobora, pero no es suficiente. Jesús pudo ser una persona muy bonita, un gran hablador, el Gandhi del cristianismo, pero tenemos que pasar al segundo estadio. Efectivamente murió, porque si no, fue una alucinación de muchos, y para eso vamos a la muerte de Cristo. Y efectivamente la muerte de Cristo es un punto importante para que nosotros revisemos, porque hoy en día es un argumento que muchas otras religiones usan en contra del cristianismo, como el Islam. En el Islam se cree que Jesús fue un profeta importante, pero no que fue Dios. Y uno de los argumentos del Islam en contra del cristianismo es precisamente eso, que Jesús sí vino, hizo cosas muy bonitas, pero que en la cruz ahí medio lo cachetearon un ratico y ya está, y después los discípulos lo escondieron, lo guardaron 3 días y él después salió victorioso como si hubiese resucitado, pero la verdad es que nunca murió. Pero nosotros como cristianos, si decidimos creer en Cristo como Rey, como Dios, no podemos quedarnos con historias como esa. Y no puede llegar alguien a nosotros a darnos esa historia y nosotros dudar de lo que creemos, porque Cristo no solo existió, murió y resucitó. Entonces, para argumentar la muerte de Jesucristo, hemos de estudiar su camino hacia la cruz y su crucifixión desde un análisis pues anatómico, médico, biológico, porque lo que él vivió lo afectó físicamente. Empezando evidentemente con la crucifixión. La crucifixión era un método romano que empezó más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Y su objetivo principal era el asesinato de quien sea que fuese crucificado. Entonces el objetivo de los romanos con la cruz no era torturar, no era mandar un mensaje y se fue, era que esa persona muriera. Y los métodos utilizados para ejecutar tal acción eran brutales precisamente para garantizar eso, garantizar que muriera. Y esos métodos se regían por 4 aspectos principales. Primero, el máximo dolor, es decir, el objetivo era que la víctima sufriera el dolor más amplio posible. Número 2, sufrimiento prolongado. Entonces el objetivo no era que en un punto la persona sufriera, sino que tras X tiempo, prolongadamente,
su sufrimiento y su dolor se extendiera y se intensificara hasta culminar en la muerte. Número 3, humillación pública. Los romanos no hacían esto con el propósito de respetar a la persona que estaba siendo ejecutada, sino con el propósito de humillarlo, de mostrar quién era el imperio romano y que nadie se levantaba en contra del imperio. Es decir, no había misericordia. Y punto 4, muerte progresiva. Su objetivo, de nuevo, no era que de una vez muriera la persona, sino que con sufrimiento, con dolor, con humillación y paso a paso, segundo a segundo, la persona fuera perdiendo cualquier suspiro de vida. Muchas veces dejaban el cuerpo en la cruz tanto tiempo para asegurarse que había muerto la persona, que eventualmente cuando lo bajaban ya habían empezado los animales carroñeros a alimentarse del cuerpo. Entonces, con Jesús esto no fue diferente. El objetivo de los romanos con Jesucristo fue ese que les acabo de leer. Y su objetivo no acababa hasta que ellos estuviesen seguros que había muerto su víctima. Pero el calvario de Jesús no empezó en la cruz, empezó un día y bastantes horas antes. Y queremos que ustedes vean cara a cara lo que Jesús padeció, para ver si al final hay dudas de que murió. Y para eso nos vamos a ir en 4 puntos principales para demostrar la muerte de Cristo. El primero lo podemos encontrar en Lucas 22, 42 al 44. Y dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchas veces pasamos esto por alto, pero médicamente, y para mí aquí está el mejor médico del mundo que es mi papá, esto se conoce como hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Se preguntarán. Esta es una condición rara e inusual de tipo dermatológico que se genera cuando una persona está expuesta a un estrés mental severo y crítico. ¿Y cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que pasa? Es una excreción de sangre subcutánea, es decir, por encima de la piel se genera la excreción, la expulsión de sangre interna hacia afuera, cambios en la temperatura, sudoración extrema y, por supuesto, un estrés mental y agonía crítico. Así empezó la muerte de Cristo. Él sabía lo que iba a vivir. Y por eso le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como dijimos al principio, es el único Dios que se humilló a sí mismo. Y esto nos pasó todo el tiempo mientras redactábamos la prédica. Porque si bien la cruz es nuestra salvación, la cruz costó gotas de sangre. Pero esto no acaba aquí. Apenas estamos empezando, amigos. Segundo punto, el maltrato físico y emocional previo a la crucifixión. Y para esto, y todo lo que les estamos mencionando lo pueden corroborar en todo el Evangelio, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Particularmente nos vamos a ir a Marcos 14, 43, 65. ¿Qué dice? Está Jesús en el Getsemaní y llega inmediatamente Judas con todos los soldados y arrestan en ese momento a Jesús. Aquí se empieza a relatar cuando llega ya Jesús al frente del consejo, el emperador, el sacerdote y todos sus consejeros. Dice Marcos 14, 53, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y es en este punto donde empieza el maltrato físico contra Jesús. Dice la historia, y lo podemos corroborar con todos los evangelios, que Jesús fue sometido aproximadamente a 6 interrogatorios ininterrumpidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no descansó entre ellos. Entonces ya Jesús, recordemos, venía en una agonía extrema, crítica médicamente hablando. Ahora, por aproximadamente 1 día y medio, no tuvo descanso. Y mucho menos, les aseguro que alimentación e hidratación necesaria. Esto que nos lleva a que aquí empieza el cansancio extremo físico de Jesús, sumado al ya cansancio mental que estaba sufriendo. Relata la palabra que posteriormente Pilatos dice ante el pueblo, ¿a quién eligen? ¿A quién liberamos? ¿A quién perdonamos? Y es el pueblo judío quien clama a Jesús. Pilatos intenta bajar los humos y dice, lo azotamos y ya está. Pero a una sola voz y gritando, dicen, Jesús tiene que ir a la cruz. Tercer punto, azotamiento. Y si ya venía mal Jesús, aquí ya no hay vuelta atrás. Y para eso vamos a ir a Mateo 27-26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Qué es el azotamiento? Ya mi hermanito les explicó la crucifixión. La crucifixión, el objetivo en sí mismo era la muerte. El azotamiento, el objetivo en sí mismo era el dolor. El azotamiento dentro del Imperio Romano era un método muy común utilizado como medio de interrogatorio. Entonces buscaban que la víctima o confesara su crimen o simplemente por el dolor en sí mismo se entregara al Imperio Romano. Es decir, que el azotamiento no buscaba la muerte, que la persona muriera ahí, sino que fuera completamente desfigurada. Y para eso vamos a mostrar un poco de imágenes, porque como somos humanos, lo que no vemos nos cuesta un poquito más. Entonces, en la primera imagen vamos a explicar el azotamiento. Entonces, el azotamiento iniciaba desvistiéndose a la persona completamente. Y se le amarraban las manos, se le ataban a un poste con el objetivo de que la espalda quedara completamente descubierta y las piernas colgando. Es decir, que la persona sostenía su cuerpo únicamente de las manos. Ahora, el azotamiento era realizado con lo que se conoce históricamente como el flagrum, que es un instrumento de madera que en su punta tenía huesos de animales, espinos y látigos. Era tan pesado que había un soldado romano específicamente entrenado para ejercer el azotamiento. Y era tan extenuante que para una persona normalmente se necesitaban 2 lictor, que era como se conoce los soldados específicamente entrenados para el azotamiento. El caso de Jesús no fue diferente. Por el contrario, por la palabra y la historia podemos corroborar que lo máximo que se podía, que era 39 latigazos, los 39 latigazos los sufrió Jesús, muriendo por ti y por mí, pero le costó. En este punto, médicamente, si una persona llega a una sala de emergencias, sería pasado a cuidados intensivos directamente, con un tratamiento bastante complicado, con pocas posibilidades de supervivencia, porque se encontraría en un shock hemorrágico. Además estaría sufriendo hipercapnia, que es que por la masiva liberación de sangre no hay suficiente oxigenación en el cuerpo. Entonces el mismo cuerpo se empieza como a envenenar y es más difícil la respiración.
Además, recordemos del estrés mental en el que estaba, en el agotamiento físico y en la humillación pública a la que estaba siendo sometido. Y si no es suficiente, antes de pasar a la crucifixión en sí misma, un tipo de humillación que usaron los romanos fue: usted es el rey de los judíos. Y para hacerlo más visible le dieron una corona de espinos. A veces pasamos esto por alto, pero esa corona también pesó. La corona le generó algo que se conoce médicamente como neuralgia del triglemio. El trigemio es un sensor que se encuentra en la cabeza, un nervio sensitivo, que ante la presión masiva y constante, médicamente le vio generar pérdida de la visión, dolor de cabeza indescriptible e incluso alucinaciones. En este punto, Jesús ya no era reconocible. Y mentalmente, él tampoco se reconocía a sí mismo. En esta condición, Jesús fue a la cruz. Y para la crucifixión en sí misma, también tuvo un peso que cargar, que debemos explicar con mucha más precisión. Por eso se necesitan dos personas para contar este pedazo, honestamente. Ok, entonces tenemos claro que en este punto Jesús ya había perdido una cantidad de sangre abundante. Estaba con un cansancio extremo, oxigenando probablemente muy poco por la pérdida de sangre, con un dolor que no podemos imaginar ninguno de los aquí presentes. Así, y con ánimos de humillarlo aún más, los soldados romanos lo visten y lo desvisten de nuevo para la cruz. Eso haciendo que sus heridas abiertas por el azotamiento se irriten aún más, le causen aún más dolor. Y en esta posición es el momento de caminar hacia Gólgota, que es donde fue crucificado. El camino hacia Gólgota era de aproximadamente 804 metros. Y este camino no era un camino recto de manera figurativa, porque Jesús no lo iba a caminar así. Lo iba a caminar cargando la parte horizontal de la cruz, que sí, ahí la podemos ver. Esa parte horizontal de la cruz pesaba más o menos 47 kilos. Es decir, Jesús tuvo que caminar en las condiciones en las que estaba, 804 metros, cargándome a mí o a una persona incluso más pesada que yo. Como si no fuese suficiente, llega a la cima de Gólgota y es tiempo de que le claven las manos y los pies a la cruz para poderlo colgar. Esto se realizó, no sabemos exactamente en qué punto de sus manos y pies. No se rompieron sus huesos. Y eso sí que quede claro, el Señor decide hasta qué punto. Pero después de excavaciones arqueológicas, se ha llegado a la conclusión que los clavos que utilizaron medían aproximadamente 13 a 18 centímetros y tenían un ancho de 0.14 centímetros también, un 14avo de centímetro. Entonces, esos eran los clavos. Estos clavos atravesaron sus manos y sus pies, causando un dolor intenso y un trauma agudo en el nervio medio de sus manos y sus pies. Que el nervio medio se encarga de dos funciones principales. La primera es la sensorial, es decir, sensaciones como el tacto, a la temperatura y el dolor. O sea, para aclarar, atravesaron el nervio que se encargaba de hacerlo sentir dolor. Y segundo, funciones motoras, para que sus manos y sus pies se pudieran flexionar y mover.
Este choque al nervio medio es conocido como causalgia y se define por el diccionario médico como un dolor crónico caracterizado por ardor intenso y dolores punzantes de tipo eléctrico que se manifiestan cerca del sitio de la lesión nerviosa e irradian hacia afuera. O sea, Jesús tenía un dolor intenso en sus extremidades y dolores como si lo estuvieran haciendo un choque eléctrico, no solamente en sus manos, sino que se extendían a sus brazos y a sus piernas. Sumémosle a eso que había estado azotado en toda su espalda, que no podía respirar, que estaba cansado, que su cabeza había sido herida. Cada centímetro del cuerpo de Jesús dolía. Así lo cuelgan a la cruz. Y ese dolor, lo que generaría en una persona en una condición normal es que la persona hiciera lo posible para no mover ni sus brazos ni sus pies, para que el dolor mermara lo máximo posible. Pero eso no era una posibilidad para Jesús, porque su peso recaía en esas piernas y en esos pies. Estaba colgado de esas manos y de esos brazos contra su espalda en ese madero. Adicional, la posición en la que estaba le causaba una asfixia porque no era la posición ideal para que sus pulmones pudieran recibir el aire que necesitaban. Entonces, cada vez que Jesús respiró en la cruz, tuvo que sacar fuerza de sus piernas, levantarse con sus brazos, arrastrar su espalda herida, respirar y bajar. Cada vez. Y estando así, una persona en esas condiciones no vive más de 6 horas. Y su acta de función diría que murió por un paro cardiorrespiratorio por falta de oxigenación y por los otros factores que ya mencionamos. Estando así, Jesús le entregó su espíritu a su Padre y le dijo: está terminado. Posteriormente, los romanos, para asegurarse que había muerto, atravesaron su torso. Salió agua y sangre revelando la condición pobre de sus pulmones y se dio declarada la muerte de Jesús. Después de lo que acabamos de escuchar, quisiera que quedara claro que la cruz no fue bonita. Si nos cuesta escucharlo, imaginemos cuánto le costó a Jesús vivirlo. Y lo vivió. Él lo decidió por ustedes y por mí. Pero que no nos confundan las imágenes que vemos de Jesús con un par de rayitas rojas. Jesús no era reconocible cuando estaba en esa cruz. Ahorita cantábamos: hay poder en su sangre, y derramó cada gota. Estando así, entonces, sabiendo que nuestro Rey existió, que nuestro Rey murió, viene la tercera y última pregunta. ¿Nuestro Rey resucitó? ¿Tenemos un héroe muerto o tenemos un héroe vivo? Con eso pasamos a nuestro tercer y último punto, la resurrección. Y para esto, hace poco hablamos con mi hermana y se me viene en este momento un ejemplo que ella me dio. Y es, imaginemos que estamos en el mar y yo me estoy ahogando. Mi hermana está en un barco, en fe vamos a decir que es un yate. Mi hermana se tira a salvarme y por salvarme a mí muere. Eso pesa. Pero si yo estoy acostada y esta loca se tira y se ahoga, pues uno quiere como que le pasa. Tenemos que entender el peso de la resurrección.
Y para eso, en esta primera parte, vamos a explicar las pruebas que demuestran que efectivamente nuestro Dios es Dios porque resucitó. Y para eso, conectando lo que hablábamos al principio, mi hermanita decía las epístolas de Pablo. Y les dijimos, no vamos a enfocarnos mucho en esto, vamos a retomar este punto más adelante. Y es que desde muchos puntos de vista, y estoy seguro que si usted investiga un poquito más, o incluso a veces uno lo siente, yo no puedo defender mi fe con la Biblia. No es un libro objetivo, no es un libro que tenga peso histórico, que yo pueda decir, es que aquí está la verdad. Erróneo, amigos. La veracidad del Nuevo Testamento es comprobable. Y lo vamos a ver con 3 factores. Primer factor de veracidad del Nuevo Testamento se conoce como factor de proximidad del manuscrito. Y para empezar, no hay manuscrito original de hechos antiguos. Si yo les pregunto, ¿cuántos aquí creen que existió Cleopatra? Muy pocos me van a decir, uy no, Juli, creo que no. Bueno, la veracidad histórica de Jesús y del Nuevo Testamento es mucho más amplia que de ella. ¿Por qué? Primer factor, como lo explicaba mi hermana al principio, el primer libro del Nuevo Testamento, un fragmento del Evangelio de Juan, se escribió no más de 50 años de pasados o transcurridos los hechos que relatamos. Y el complejo, el total del Evangelio, de todos los manuscritos, 225 años. Entre 50 y 225 años, hablando históricamente, no es mucho. Aún así, si verificamos cada una de estas pruebas, cada uno de estos escritos, la variación entre ellas es mínima. La veracidad del Nuevo Testamento es muchísimo más comprobable por la cantidad de manuscritos que hay y por la comprobación histórica a la que se le ha sometido que libros como Las guerras de las Galias de César, la Ilíada de Homero o incluso los Anales de Tácito. Elementos históricos que hoy no se ponen en duda. No es suficiente. Segundo factor. Factor de número del manuscrito. Actualmente tenemos más de 25,000 manuscritos en diferentes idiomas que se escribieron en aproximadamente desde el momento mismo, casi que desde el siglo XV más o menos, hasta hoy en día. Diferentes idiomas, diferentes interpretaciones, y aún así no varía. La palabra no cambia. A pesar de que fue escrito en tiempos distintos, en momentos distintos. Y quiero recalcar que antes no había internet para que copiáramos y pegáramos. Era de boca en boca. Y los copistas, que eran las personas especializadas en esto, escribían lo que veían y escuchaban. Aún así, personas distintas, en distintos lugares, de seguramente condiciones distintas, no solo sociales, sino económicas o incluso temporales, como lo que está pasando ahora comparado con esos tiempos. La palabra no cambia. Sigue siendo exactamente la misma. Y por último, el último factor de la veracidad del Nuevo Testamento es que se escribió en un periodo muy cercano a la muerte de Jesús. Y va ligado a lo que explicaba mi hermanita al principio. Es muy distinto yo escribir 10,000 años después, que nadie me va a levantar la mano y decir, Juliana está mintiendo, a que todos los testigos oculares de los hechos siguieran viviendo y pudieran decir eso no es verdad. Pero nadie se levantó, porque es un hecho real. Y a esto nos podemos dedicar a cada uno de los libros de la Biblia, porque cada uno de los libros de la Biblia es posible y ha sido demostrado histórica y científicamente. Con esto en mente, vamos a ver los argumentos que nos muestra el Evangelio. Un libro completamente veraz históricamente de que Jesús resucitó. Bueno, en primer lugar, tenemos que los primeros testigos
de que el cuerpo de Jesús no estaba y que Jesús había resucitado, fueron 3 mujeres. ¿Por qué es eso importante? Porque en esa época el testimonio de una mujer no valía nada. De hecho, era lo opuesto. El testimonio de una mujer se dudaba, porque se asumía que una mujer iba a mentir. Hoy en día no es el caso, pero en la época, si yo me fuese a inventar algo, lo último que haría era decir que la primera que la vio fue una mujer, porque lo que haría es que todo el mundo va a dudar de mi mentira. Lo que diría fue que un hombre con X o Y autoridad fue la primera que lo vio, pero no fue el caso. Y no fue el caso porque fue verdad, porque ellos estaban contando lo que pasó, no lo que ellos quisieran que hubiese pasado, lo que pasó. Entonces, es muy hermoso ver cómo lo que en su tiempo fue razón para demeritar la veracidad de la existencia y la resurrección de Cristo, y hoy es el motivo por el que nosotros sabemos que ese testimonio es veraz. En un segundo punto, Pablo, en una de sus epístolas, que fue escrita más cercana a los hechos de la resurrección, habla de un grupo de 500 personas que vio a Jesucristo resucitado. En primer lugar, estas 500 personas, y aquí tenemos un ejemplo que pronto no sé también, de los encuentros que tuvo Jesús. Esos encuentros no fueron encuentros en general de, se me apareció, sino Jesús habló, comió, caminó con personas, y pues ya esto es otro nivel de interacción, como para que se apareció una presencia. Pero además, primero la alucinación de masas, y lo sabrá Manuelita, que es psicóloga, es virtualmente imposible que una persona alucine algo, ¿ok? Que otra persona al mismo tiempo alucine lo mismo, ¿ok? Pero que 500 personas al mismo tiempo alucinen lo mismo es ridículo, no pasa. Y además de esto, cuando Pablo habla de estas 500 personas, escribe una carta diciendo: la mayoría de estas personas siguen vivas. Vayan ustedes y hablen con ellos para que entiendan de primera mano lo que ellos vieron. Es decir, Pablo no estaba poniendo en duda lo que decía. Si no me creen, vayan a los que están vivos y les preguntan. Estas 500 personas seguían, la gran mayoría, vivas cuando Pablo escribió. Por último, y no porque sea el último argumento, sino porque se nos acaba el tiempo y el pastor nos echa, nos queda el impacto de la resurrección de Cristo en los discípulos y seguidores de Él. Muchos, antes de que Él muriera y resucitara, no creyeron lo que realmente era Él. No creyeron que Él era Dios, no creyeron que iba a resucitar. Muchos, como Pedro, por ejemplo, tenían una fe como muy aguas tibias. Y después vemos un cambio radical en estos discípulos y apóstoles, a tal grado que la gran mayoría estuvo dispuesto a morir por la verdad que tenían en sus corazones. Nadie muere por algo que sabe que es mentira, y mucho menos muchos mueren por una verdad que saben que es mentira. Entonces, voy a hablar de 2 en particular que son unos importantes. El primero siendo Tomás. Todos conocemos a Tomás porque fue el que no creyó, el que vio a Jesús resucitado y le dijo: no creo hasta que me dejes tocar tus llagas. Y efectivamente eso fue lo que hizo Jesús, lo dejó tocar sus llagas, y es antes y después. Tomás después hizo un esfuerzo evangelístico que hoy atribuimos a que India y China conozcan de Jesús. Amén. Tomás dedicó su vida a Jesús y murió efectivamente. ¿Cuántos están maravillados de escuchar a estas 2 grandes maestras predicadoras esta mañana? Yo creo que esta parte de resurrección
merece un tiempo especial. Pero hoy tenemos mucho que pensar, porque tal vez muchas veces hemos escuchado un evangelio solo de ofertas, un evangelio sobre sigue a Jesús y recibirás todo lo que necesitas. Pero esto plasma es un amor. Cuando la palabra dice de tal manera amó Dios al mundo, ese es el verdadero evangelio. El amor de Jesús entregando su vida por nosotros. ¿Cuántos recibieron un mensaje diferente de lo que le costó a Jesús? Su vida y su amor por nosotros. Y después de todo esto, ¿será difícil amar a Jesús? ¿Será difícil entender que Dios nos escogió con un plan maravilloso? Yo doy gracias a Dios, estoy maravillado. Julis, gracias, Malecita. ¿Y qué tal si estamos en nuestros pies? Yo quiero que oremos, ustedes vengan y oremos juntos esta mañana. Pero si el Espíritu Santo nos está moviendo a volver a la piedra angular, es por algo. Porque tal vez hemos dejado como que la vida con Dios sea solamente de mirar cómo la paso bien y cómo Él me bendice y me llena. Pero estábamos diciendo, ¿qué espera el mundo? ¿Qué Salvador quiere encontrar? Si nosotros no predicamos de ese amor de Jesús, el evangelio va a ser: ve a la iglesia que Dios te resuelve todos tus problemas. Pero va mucho más allá, que Dios me brinde lo que yo necesito. Por eso creo que hoy cambia nuestro concepto. Y estos domingos yo quiero invitarte a que sigamos en este proceso, porque va a cambiar. Yo creo que Dios trajo pandemia, pero la pandemia no podía ser igual. ¿Y cuántos sienten que sus vidas tienen que cambiar en algún aspecto, que Dios lo va a hacer? Yo siento que mi vida tiene que ser renovada, mi mente tiene que ser renovada, mi entendimiento tiene que ser transformado, como dice la palabra. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendamos realmente cuál fue la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y si tú y yo hemos sido escogidos, creo que la palabra que Dios ha puesto en el corazón de Male y de Julis ha sido para nosotros. ¿Cuántos dicen que esa palabra fue? Yo creo que esa palabra fue para mí. Y yo sé que de aquí salimos con propósitos grandes. Yo quiero que por un momento, y yo quiero que ellas oren, pero piensa en lo que Jesús hizo allí en la cruz, y con tanto detalle tan delicado, cómo no le adoramos, cómo no le servimos y cómo no le amamos como Él merece que le amamos. Tal vez tu amor ha sido frío, tal vez se ha enfriado tu amor hace mucho tiempo, que ya no tienes tiempo con Él y solamente le buscas para pedirle, pero no contemplas realmente lo que Él significa. Yo quiero que hoy ellas puedan orar por nosotros y que nosotros podamos entender que Jesús quiere un cambio en nuestro corazón, quiere un cambio en nuestro estilo de vida. Ya no para vivir más para nosotros mismos, sino vivir para Él. Y decirle: Señor, el evangelio que tú quieres es un evangelio realmente que te costó tu vida por amor a nosotros. Vamos a orar esta mañana. Aleluya, Jesús. Padre Santo, hoy estando aquí en nuestros pies, Señor, en una vida que día a día muchas veces no nos detenemos a pensar y entender. Entendemos hoy, Señor, que tú eres real, que tú no eres un mito, no eres una leyenda, que tu sacrificio fue real y tu salvación es real. Padre, ayúdanos a entender el peso de esta verdad, de lo que hiciste y lo que haces, de lo que has hecho y lo que harás. Y Señor, hoy con nuestros corazones honestos y abiertos, queremos pedir perdón, porque tú diste tanto y nosotros merecemos tan poco.
pero aún así, Señor, estuviste dispuesto a venir a esta tierra, a padecer lo que nosotros no podíamos cargar, a cargar el peso del pecado que nosotros cometimos, a humillarte como nosotros debimos ser humillados, derramar tu sangre, una sangre limpia y perfecta, una sangre santa sin pecado, una sangre de un Dios perfecto, glorioso, poderoso, una sangre que se derramó para cubrir a gente como nosotros. Padre, hoy te alabamos porque tú eres el único que merece nuestra alabanza, porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, el nombre que partió la historia en dos, el nombre que salvó lo insalvable, el nombre que hoy representa el amor, la justicia, el poder y la misericordia de Dios. Señor, te pedimos que día a día nos recuerdes lo que hiciste y nos enseñes a, como tus discípulos, cambiar nuestra vida siempre y dedicarla, Padre, ya no a ser hombres cargados por el pecado, sino servidores tuyos, dispuestos a compartir el mensaje que hemos recibido, dispuestos a compartir la verdad en la que creemos y dispuestos a vivir y morir por el Cristo que vivió y murió y resucitó por nosotros. Te entregamos lo que somos y lo que hemos sido. Y Señor, a partir de hoy anhelamos nos guíes, Padre, en el camino hacia tu propósito. Te amamos y te agradecemos hoy y siempre por lo que hiciste. Amén. Y es en esa verdad, Padre, que hoy caminamos en confianza. Porque la verdad, el velo es quitado por tu sangre. Porque tu sangre tiene poder, como cantábamos, Señor. Y esa frase hoy se hace verdad en nuestras vidas. Y es por tu sangre, Señor, porque te costó, porque dijiste vale la pena, que sufriste por amor. Y que tú, siendo Dios y solo tú, Señor, eres nuestro refugio y esperanza. En ti tenemos un futuro y una esperanza. Y todo artificio del maligno, Señor, es inútil ante ti. Porque tú venciste la muerte. Tú eres Dios. Toda mentira, toda dificultad, toda enfermedad, Señor, física o mental, toda duda es echada fuera por tu sangre. Cada gota, Señor, que derramaste fue por amor. Cada gota hoy tiene poder en nosotros, en tu iglesia, Señor. Inclinamos nuestras rodillas ante ti, porque no hay otro nombre dado a los hombres que Jesús. Tú, Jesús, eres nuestra esperanza. Y hoy, con nuestras miradas en la cruz, en lo que costó, declaramos que tú y solo tú eres nuestro Salvador y Señor. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos y ponemos nuestra confianza, nuestro amor, nuestra disciplina y obediencia en tu verdad. Amén. Soy redimido. Levanta tu voz y dile: Señor, Y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son. Hay poder en tu sangre. Enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Hay Jesús. poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias, Jesús. Esta mañana dile gracias, Señor. Soy redimido Confiésalo esta mañana y dile, Señor, y mis pecados tú llevaste en esa cruz. llevó todos nuestros pecados en la cruz de Calvario. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder Hay poder en tu sangre. Jesús. Dilo bien fuerte esta Las mañana. cadenas Hay poder en la rotas son sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Así es, Señor. Declaramos tu presencia. Declaramos que tu obra en la cruz, Señor, nos hizo justos ante el Padre. Declaramos, Señor, que quitaste toda culpabilidad de nuestra vida. Declaramos que limpiaste nuestro pecado, Señor, y que hoy nos haces dignos de entrar ante el trono. Así es, Señor. Cordero, tu sangre me salvó. Decláralo en esta mañana. Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó.
Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ponerte en nuestro lugar en la cruz. Ahora, Señor, confesamos que somos sanos y vamos a decir una vez más: Señor, tu sangre me sanó. Y hablo una vez más: mi Cristo, declara sanidad en este momento sobre tu ser. Tu sangre me sanó. Vamos a decirle: me sanó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me sanó. Sí, Señor, mi Cristo Cordero, tu sangre. Declárate sana en el nombre de Jesús. Declárate sano en el nombre de Jesús. Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, 39 azotes para que seamos libres de toda enfermedad. Dilo hoy: oh, mi Cristo Cordero, tu sangre me sanó. Declaramos sanos. Mi Cristo Cordero, tu sangre me sanó. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y dile: gracias, Padre. Señor, estás transformando nuestra manera de pensar. Y Señor, esta mañana salimos con un mensaje real de tu amor. Toda evidencia equivocada, Señor, porque hoy tenemos tu luz y seremos tu luz, Señor, en medio de un mundo que te necesita. Gracias, dile: gracias, Señor. Gracias por lo que hoy has hecho en mi corazón. Dile: gracias por lo que seguirás haciendo en mi corazón. Gracias por lo que seguirás haciendo en mi familia. Gracias por lo que seguirás haciendo en Bogotá. Gracias por lo que seguirás haciendo en Colombia. Gracias por lo que seguirás haciendo en cada nación, trayendo tu nombre, Señor, sobre toda carne, sobre toda persona, para que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Oh, gracias, Señor. Aleluya, Padre, gracias. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir contenido como este semanalmente. Dios te bendiga.